Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Daf Yomi, Masejet Gitin, página Nun, página 50. Pues tenemos que empezar en la última línea de la página anterior. Itmar, dijeron en el Bet Midrash, en el lugar de estudio, Aref, un garante de Ketubá, si se hizo garante sobre una Ketubá, libre a Kol Mishtabet, según todas las opiniones, lo Mishtabet. Él no está subyugado a pagar en última instancia el monto de la Ketubá. Ya veremos por qué. Vamos con la página 50. Kablan de Balhov, libre a Kol Mishtabet, una persona que recibió ser Kabelán de un préstamo. Esa persona, Mishtabet, subyuga por completo. Kabelán dijimos que era alguien que recibía al 100% sobre sí la obligación. Ahora, un Aref de Balhov, ahora un garante que es un nivel menor de Kablan, no recibe tanto, como vimos en el DAF anterior, de Kabelán de Ketubá y un Kabelán de Ketubá, discutieron. ¿En qué discutieron? Y que le manda amar, hay quien opina que Falgab de Ledle Nixe lo ve, aún mismo que el lo ve, el que pidió prestado, no tiene bienes en el momento del préstamo, Mishtabet, de todas formas, el garante se subyuga a pagar la deuda. Vi que manda y hay quien dice que itle, si en verdad el lobe, el que pidió prestado, tenía bienes en el momento del préstamo, Mishtabet, el garante se subyuga, se hace responsable. Y itle, pues si no tiene bienes, lo Mishtabet no se subyuga. Veil Geta como la Lajá, Bekul Juga Falgad, de todos los casos que vimos anterior, aún mismo que lo ve, la persona que tiene que pagar o no tiene bienes, Mishtabet, el garante o el Kablan se subyuga a esa deuda por completo, bar menos me aref de Ketubá, menos el aref de la Ketubá, el garante de una Ketubá. ¿Por qué no? De Falgad de Itle, aún mismo de que el esposo tiene bienes en el momento que está firmando la Ketubá, lo Mishtabet, no se subyuga el garante. ¿Por qué? Maitama, ¿por qué se subyugar? Mitzvah de Abed, nada más aquí está haciendo una mitzvah para unir más fácil a la pareja. De lo minijastra, la mujer no invirtió nada para casarse y aparte está ganando de estar casada. Entonces ¿por qué se va a responsabilizar? Y por lo tanto él no tiene que pagar si al final el esposo no tiene la plata. Amar Rabina, Tashema, ven y aprende. Vamos a volver al tema anterior, que lo que había dicho Mar Sutra. No sé si se acuerdan lo que había dicho Mar Sutra. La que me va a traer una Tashema, una prueba, que va a ser aparentemente en contra de él. ¿Qué es lo que ha dicho Mar Sutra? Originalmente ha dicho de que la mujer cobraba la Ketubá del esposo de los Benonit, que solamente todo lo que hablaba la Mishnah de un terreno ziborit del menor nivel era solamente el que de los huérfanos. Muy bien. Amar Rabinatá Shema, dice la Baraita, bueno, enseñarnos, ven y aprende, Meikar etakantin, del principio de la raíz de la tacaná, del tacaná que pusieron Jamín, de esta ley, este decreto que pusieron Jamín, que la mujer cobra la que tú vas del campo más bajo. ¿Por qué? Porque Yoter mima she'ish rotze leisa isha rotzalin Yoter mima she'ish rotze leisa isha, más de lo que el hombre quiere casarse, lisa isha rotzalin hace, la mujer quiere casarse, que decir, más la mujer que el hombre. Por lo tanto, ella no va a dejar de casarse. ¿Por qué? Porque la que tú vas la vaya a cobrar el Zeburit del campo de más nivel. Dice acá atrás de Yad, si me quieres decir que el motivo, según dijo Mar Sutra, que el motivo que ella cobra el Zeburit solamente es de los Yetomim, solamente los Yetomim, pero del esposo normal cobra del Beriano, Haimishun de Yad Mehu. El motivo no es porque ella se casa, ella quiere casarse más que el hombre, es porque es de los Yetomim. Por eso es que se cobra ella del más bajo. Quiere decir entonces que esto
es una prueba en contra, Tiufta de Marsutra, Tiufta una pregunta contra Marsutra y quedan preguntas, y por tanto la mujer siempre va a cobrar la que tú vas del campo Ziborit de más bajo, no importa si es el esposo o si los yetomim, es igual. Amar Marsutra, Bered de Rab Nachman, Mishmed de Rahman, nombre de Rab Nachman. Shtar Hov ayotze al yetomim, afalpiche katbu shebach, que dice, un Shtar Hov, un documento, una cuenta por cobrar, que sacaron en contra de los yetomim en el tribunal, aún mismo que está escrito que está escrito que se condicionó al momento de la deuda, al momento del préstamo, al momento de lo que sea, se condicionó que si no hay plata se va a cobrar del mejor campo, en Ogubela Ziburit. De los huérfanos solo se cobra del Ziburit. Muy bien, Amar a Valle, dijo Valle, tienes que dar una prueba de que esto es así. ¿Qué tiene que esto es así? Que al mismo que hay una condición, los yetomim ganan y pagan del más bajo. ¿Cuál es la prueba? De Balhov viene que Benonit, un Balhov, una persona que viene a cobrar una cuenta por cobrar, la ley es que cobra de un campo Benonit, humilladme y si va a cobrar de la misma cuenta por cobrar, se lo va a cobrar a los yetomim, cobra Biziborit. Vemos que, mismo que la ley original le da la posibilidad a él de cobrar de un campo Benonit, si es de los yetomim de Biziborit, quiere decir que los yetomim ganan a todos, pero también arriba le ganan a esa condición del documento. Amale Raba, le dijo Raba, eso dijo Abayé, ¿no? Amale Raba, dijo Raba, aquí hasta es lógico la comparación que hiciste, es porque Balhov dinemi de Oraita Biziborit, en verdad el Balhov original debería cobrar del Ziborit. ¿De qué es Ziburit? Del más bajo. ¿Por qué? Que de Ula, como dijo Ula, de Marula, Dvar Torah, según la Torah, Balhov, una persona que es dueña de una deuda, de Ziburit, cobra de Ziburit. Sheneemar, por el pasuk, Bajutz, Taamot, Beaish. Y la persona se parará afuera y el hombre sacará algo como garantía del pago, como algo. Entonces es el pasuk. Y se le llamará Mother Kosher Islotzi, que la persona normalmente le saca a la otra para que cobre o para garantía o para que cobre. Lo más bajo que tiene, obviamente eso es lo que va a sacar para pagar. Entonces así mataban Brubal y Benonito, ¿por qué? Entonces ese es el din de la Torah, que puede pagar de qué, de Ziburit, lo más bajo. Entonces si matan a Brubal y Benonito, ¿por qué dijeron que el bajo va a cobrar de un campo mediano? Que de hecho lo tiene all de para no cerrar la puerta enfrente de los que están pidiendo prestados, de los que prestan. Entonces ¿qué pasa? Entonces ese es el motivo. Entonces, entonces cuando viene a cobrar de los yetomim, o como Rabbanan de Oraita, entonces los Jamim establecen la ley original de la Torah, que es Ziburit. El Aja, por el caso nuestro, que van de Dinem de Oraita Bedir, por tanto que al poner una condición en el documento, esa condición es de la Torah, se vuelve de la Torah. A filo Milladme nada Bedir, entonces será entonces que incluso de los yetomim tiene que cobrar del campo de Yedit. Entonces es así, se cayó lo que dijo Abayé, muy bonito. Bueno, la prueba de Abayé, más que todo, fue la prueba de Abayé, porque la ley original le dijo Ranachman, pues la prueba de Abayé. Muy bien. Muy seguro. O el Raba que dijo lo que en verdad, lo que dijo que ahorita que en verdad deberían cobrar del Idit, de Atane, está escrito que Abraham de Josaá, dijo en Efraín minixse yetomim era mineziborit, dice no se cobra de los bienes de los yetomim era mineziborit, solamente del campo más bajo. Bafilu hem nizakim, incluso que venga alguien que tuvo un daño con el padre y viene a cobrar el daño, entonces no se cobra sino de Ziburit. Pero los daños, Dinar Midoraita, Beidit, los daños son que de la Torah se paga del mejor campo. Y vemos aquí que aunque la Torah se paga el mejor campo, entonces vemos que igual los yetomim ganan y se le paga y ellos pagan del peor, del tercer nivel. Entonces esto contradice. Entonces vemos aquí que lo que dijo Rabba no tiene fuerza, porque Rabba dijo, si ya es de la Torah, ellos yetomim pierden, ¿no es verdad? Y dice, entonces para responder a favor de Rabba, ¿no? Aquí no estamos refiriendo que con Shaita Idit Nenizaki de Mazik. No, el caso cuál es que el Idit,
el campo mejor del Nizak, del dañado, es como el peor que Ziborit del Mazik. Y vamos a ver Rabbi Ishmael, y esa baraita va como Rabbi Ishmael, que vimos antes, de Amar Midoraita ben Nizak Shaminan. Dice, nosotros decimos que de la Torah, el de Nizak Shaminan, vamos al Nizak, al dañado. Entonces su mejor de campo es como el peor del dañador. El dañador puede pagar con su peor campo, como dijimos hasta ahora. Muy práctico una olam, y solamente por tikuna olam solamente, tiknu Rabbanan mi mazik. Dijeron Jajamim que tiene que pagar de el que daña de su campo mejor. Begabeyatme, entonces el tema de los yetomim, un Rabbanan a Oraita. Jajamim lo dejaron en que en Oraita de que paga de los ziborit. Por eso es que ahí se paga los ziborit. ¿Por qué? Porque vamos a un rey Ismael y Minadim tocaba ziborit. Muy bien, tocado en el peor campo. Y se la Mara dice, y no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Beatame Rabbi Eliezer nifta'a en Efraim en Seyetomim la mina ziborit. Beafilo genidit. Dijo, no se cobran de los yetomim solamente los ziborit. Afilo genidit. Afilo que sean idit. ¿Qué significa afilo genidit? Maya filo genidit. ¿Qué significa eso? La falgab de idit estará. A mismo de que había una condición de cobrar idit en el préstamo. De todas maneras, o sea que de todas maneras se paga el ziborit. Vemos aquí que esto es en contra de Raba. Lo Mayidit, ¿qué significa idit? Es Shefai idit. ¿Qué significa Shefai idit? Es que cuando fueron a ver los campos de idit, el campo de idit, Shefai, ¿qué significa Shefai? Ya se había inundado, se había dañado, ya era imposible cobrarse de ahí. Y entonces si así, vamos como de Raba, como dijo Raba, de más Raba, y Zik Ziborit, Gobe Binaidit. Dice, si una persona dañó, o toro, lo que sea, un daño de un campo Ziborit, entonces se cobra Gobe Binaidit, se cobra del mejor campo del dañado, como dijimos ahora, Shefai Idit, pero si se dañó el Idit, entonces Gobe Binaidit, puedes cobrar de qué, del Benonit, del mediano. De Gabeyatme, entonces Gabeyatme, en el caso de Yetomim, si se daña el Idit, Ukmua Rabanán de Oraita. Entonces Jamim establecieron el din original de la Torah de que se cobra minas de burit de los Yetomim. Muy bien, muy bonito. Entonces quiere decir que esa baraita no hablaba de que había una condición de cobrar de Idit. Esa baraita lo que estaba hablando, ¿qué era? Lo que estaba hablando era de que se inundó el Idit. Ese es el caso que estamos hablando. Por eso cobra el Ziborit. Muy bien, dijimos en la Mishnah en Efraim Seyetomim la mena Ziborit. Dijimos en la Mishnah que no se cobran de los bienes de los huérfanos, solamente se cobra de los Ziborit, del campo, del peor campo, como habíamos dicho. Va el Rabba de Boy Bar Abi, preguntó Rabba de Boy, el hijo de Ami, Yetomim Shambru, y que tenemos a filo de Dulín. Cuando decimos Yetomim, huérfano, ¿es niños pequeños o incluso una persona ya que ya se considera adulta? Se considera también está esta ley. Vamos a ver cuáles son los dos lados. Takanta de Abu Rabbanan Gabeyatme. Esto es una takaná, es un decreto especial que hicieron los Jamim para los huérfanos. Entonces, ¿y para quién hace esas takanot? Para los que son, obviamente, huérfanos que pueden ser engañados. Entonces, Leketanim Abu Rabbanan, para los niños, para los huérfanos pequeños, Jamim hicieron este decreto especial. Gedolim lo Abu Rabbanan, pero para los grandes no. O Dilma, quizás, el motivo no es ese. El motivo quizás es Mishud de los más de Malvé, de Mit lo Benafle Nixe Kameyadme. O quizás el motivo, ¿cuál es? O quizás lo ponemos de otro lado. ¿Cuál es el otro lado? ¿Por qué dijimos en verdad que la persona en un Balhof, por ejemplo, cobran un campo Benoni? Sí, alguien tiene una cuenta por cobrar, cobra del Benoni. ¿Por qué dijimos? Para no cerrar la puerta a los préstamos. Ahora, si no fuera por eso, cobraría del Ziborit. Entonces, en este caso, la persona que prestó, si hubiera sabido, la persona no sabía, lo más date, él no pensó jamás de que el que prestó, de que se iba a morir al que le dio la plata, y por lo tanto los bienes estarían en la mano de los Yetomim. Porque si hubiera pensado así,
de Abele Noel Delet, él no hubiera prestado. Si él hubiera tenido eso en la casa, hubiera pasado, no hubiera prestado. Ah, si él de por sí no hubiera prestado, entonces Jajamín no tiene que hacer ningún decreto para él. Y por tanto, Ilkaj, por tanto, entonces va a cobrar del Ziborit. Entonces, si es así, Ilkaj afilo que durinam. Entonces también los huérfanos grandes también tienen la posibilidad, adultos, ¿de qué? De pagar el Ziborit. ¿Por qué? Porque este señor nunca hubiera prestado la plata si hubiera sabido esto. Entonces, para él no existe, no cabe para él, no está dentro del decreto especial que hicieron Jajamín, que el que presta plata cobra Benonit, ya que él no hubiera prestado. Si hubiera sabido esto, por lo tanto, se paga el Ziborit a filo grande. Entonces, quizás estos son los dos lados. Tashema Beni aprende, Tane Abaye Kashisha, enseñó a Abaye Kashisha, Abaye el anciano, y Yetomim Shambru, los Yetomim que eran Jamim, los huérfanos, Gedolim, es de los grandes, ven salir los marketanim, y cuánto y más si son pequeños. Y se la Mara dice, no, ya va, no entiendo. Bedilman en Milenian Shewa, entonces de aquí sería una prueba que también los Gedolim. Por la Mara dice, no, y te voy a decir que Dilma, quizás, Anemile, Linian Shewa, todo lo que estamos hablando ahí es para el tema de qué, de la Shewa, de Gadol, de Mile, de Abúa, que Katandame. ¿Qué significa? Cuando una persona viene a cobrar algo de los huérfanos, tiene que jurar que en verdad no ha cobrado ya esa deuda antes. Y eso va a ser también para cobrarle a los niños chiquitos huérfanos o los adultos o las personas grandes huérfanas, que es decir, una persona que ya es mayor. ¿Por qué? Porque el grande es que Katandame es como un niño, porque no puede saber, es como un niño inocente que no sabe si el papá ya pagó o no pagó. Entonces ahí tiene que jurar. A Valenian Zeburit, pero el tema de Zeburit, no, quizás en verdad no, quizás en verdad los grandes son grandes y se puede cobrar de ellos en campo Benonit. Y se le llamará Beilgeta, como la alajá, es que Yetomim Shambru, cuando Jamín dijeron tanto para un tema como para el otro, el tema de los campos iboritos, para el tema de los juramentos, es Gedolim, es grande, vence lo marketanim. Y cuanto más los chiquitos, ven le llegó tanto para el juramento como dijimos ahora, ven el segurit, tanto para el tema de segurit. Muy bien. Estudiamos la Mishnah, no se puede cobrar de los bienes Meshuadim. Meshuadim, ¿qué es lo que es? Meshuadim normalmente son bienes que la gente hipoteca. ¿Cuáles son normalmente los bienes que la gente hipoteca? Campos, eso es lo que dice. Pero lo que van aquí, ¿cuál es? Es que este campo ya lo vendió. Entonces la persona no puede venir a cobrar de los bienes de estos campos que compró otro, Memacom, en la situación que hay otros Benejorim, hay otros campos que tiene esta persona libres. ¿Por qué va a cobrar de los otros campos que fueron vendidos a otra persona? ¿Por qué va a perder el otro? Por eso, muy bien. Eso dijo la Mishnah. ¿Cuál era? Incluso que el que quedó es Ziborit, es menor nivel, no importa. Preguntó Rab Ahdeboy Bar Ami, preguntó Rab Ahdeboy, el hijo de Ami, dice de Mataná, ¿por qué pasa si en verdad este señor no vendió el terreno, lo regaló a otro? Y ahora vienen los que la Mishnah habló, ¿no? El caso de la Ketubá o el caso que viene a cobrar la fruta, todo lo que habla la Mishnah. Viene a cobrar y ahora ve que los campos buenos los regaló y lo que le queda es el campo del peor. Entonces ahí también aplica lo mismo, que no se puede ir a cobrar de los campos que regaló como los campos que vendió, o ahí no aplica. Dice, ¿por qué? ¿Cuáles son los lados de la duda? Todo lo que vimos hasta ahora es una takana, es una ley, decreto especial que hicieron los rabinos para que los lekujot, los que compraron el campo, no pierdan. Abalmataná, pero que recibió un regalo del Ekapse de lekujot, que no va a perder nada, porque en verdad se lo regalaron. Si se lo regalaron, no pierde nada. Quizás ahí no aplica la ley y ahí sí pueden ir estas personas y cobrar de ese campo. O Dilba Matana, también la Matana, un campo en regalo también entra en la misma idea. ¿De qué? De que no pueden quitárselo. ¿Por qué no? Si no pierden nada. Sí pierden. ¿Por qué? Y de la dile a Námine. ¿Por qué? Porque si no hubiera tenido provecho de él, o sea, este señor que recibió el regalo, si el otro no hubiera tenido provecho de él, lo Yahidil Matana, no le hubiera regalado nada. Si le regaló algo es porque el otro tuvo algún provecho de él mismo. Entonces de Ilka, si le quitas el terreno, Kipseda del Kujotame, es una pérdida de los que tienen el terreno. ¿Por qué? Porque el otro, él le dio algo al otro en algún momento que le regaló este campo. Entonces, ¿cómo el alajá? Marle Markashisha Brede Rabhizda le Rabashi le dijo, Tasha, ven y aprende. Una variedad que por el Shahid Mera, un moribundo, Shamar, que dijo, ten un mataim zuz le ploni, denle, después que se muera, ¿no? 200 monedas a ploni, un shalosh meo 300 leflonía fulano, de ahora meo de 400 leflonía fulano. En hombre en cola coen meshtar zaha. No decimos que todo el que está anotado primero, zaha, tiene más derechos que el anterior. No.
dijo un orden, pero si lo hizo de esta forma, cada quien en verdad está igual en nivel de derechos. Le fija, por lo tanto, Yatzá Alav Starhov, si después que repartieron, se murió y repartieron, vino un Balhov, una persona que tenía una cuenta por cobrar a este señor que se murió, Gobé Mikula puede cobrar de todos. ¿Por qué? Porque los tres son iguales. Ok, Abalima Martenu Matan Zul de Ploni, pues dijo, dele 200 a fulano, viajará. Y después, si sobra, le floní, viajará. Y después, si sobra, le floní. Ahí no decimos que son iguales. Ombrim, Kola Kodem, Bishtar Zahá. Todo el que está nombrado en el documento de testamento anterior a los demás tiene más méritos. Él tiene más méritos que los demás. Le fija, por ejemplo, por tanto, Yatzá Alav Starhov, si viene una persona, cobra una deuda del muerto, de la persona que se murió, ¿de quién va a cobrar? Gobé Minarajarón. Va a cobrar de quién? Del último en la lista. Véanlo, y si no tiene este último de lo que recibió, no tiene para cobrar, para pagar toda la deuda de este señor que se murió, Gobé Mishelefaná va a cobrar de quién? Del anterior. Y véanlo, y si el anterior tampoco cubre, Gobé Mishelefaná va a cubrir que va a cobrar del primero. Muy bien, ahora viene, esto es una baraita famosa, ahora vamos a ver la prueba. De Afalgab de Kama Benonit va atrás de Burit. Al mismo de que el primero tenía un campo Benonit y el último tenía un campo Ziborit bajo nivel, mi Ziborit me cabe, me lo gabe. Este señor Baljo va a tener que cobrar del último, que es Ziborit, y no el Benonit que le tocaría normalmente. Shmamina, de aquí aprendemos que me matan a me abuntran esta cantada. Vemos aquí que incluso que ese señor recibió un regalo. De todas maneras, los jamín hicieron una tacaná para él, para cuidarle su regalo. Entonces, si este Balhov tiene donde cobrar, que es el tercero, aunque sea Ziborit, le dejamos con su campo tranquilo. La Mara, esto es buena prueba. Dice, no, la Mara dice, no, jamás esquina de Balhov. Aquí estamos hablando de que estos señores no eran un regalo, eran Balhov, eran gente que le debía plata, o sea, eran gente que tenían cuentas por cobrar al que se estaba muriendo. Y entonces el que estaba muriendo moribundo dijo, dele a este y después a este, que eran deudas por pagar, y vino ahorita después uno que tenía un documento de una deuda anterior a estos tres. Ese es lo que dice la Gemara, lo que dice el caso. Entonces así no hay prueba, no la de regalo. Veja tenu kamarpa, pero la verdad pone tenu, denle significa como un regalo. Tienes razón. La intención de la verdad es tenu bejovi, es dénselo por mi deuda que tengo con ellos. Ok. De Mankadim. Verixa estará de Mankadim. Dice, no entiendo entonces. Si son Jobot, si son gente que tenían una deuda para cobrar a ellos sobre este señor, tienes que ver la fecha del documento de cada uno, cuál viene antes, y se acabó. Eso es lo que hay que ver. Entonces, no lo que él dijo primero, no. El primero que tiene la fecha anterior es el que gana. No entiendo. Y Samara dice del Beleka Eshtara, no, porque no tenían documentos. Era de deudas que fueron nada más sin documentos, habladas así. Vea cuál es Kodem Beshtar Kamara. Pero la verdad dijo cuál es Kodem Beshtar. Todo el que tiene un documento gana. Entonces, y Samara dice, no es estar de la deuda, es Beshtar Pekatá, el documento del testamento. Todo el que está en el testamento primero gana. Eso es lo que dice, no el estar de la deuda. Muy bien. Viva el tema, te puedo traer otra respuesta. Afilu matanáname. También en mataná yo puedo aplicar la baraita, como dijimos antes, tranquilamente. Velo kasha. Y no hay kushia. Que no hay kushia, que no hay pregunta. Muy bien. Dice, Mai Govemina Harón. ¿Qué fue lo que dijo la baraita que se cobra del último? Es en Ipsat el Ajarón, que dice que no va a perder sino el último. Que sí que al final, el que va a perder va a ser el último. ¿Por qué? Porque si el Balhov viene a cobrar del primero, correcto, el primero, el Balhov quiere decir el dueño de la deuda, va a cobrar el primero porque él tiene Benoni.
Entonces al final ese primero, que tenía más derechos, va a ir contra el segundo. Mira, dame mi parte porque el otro ya me lo quitó. Y después, y después va a ir el otro al tercero, al último, y el último al final que va a perder. Es decir, a mismo que decimos que en verdad el mataná no tiene prioridad, la creación real no tiene prioridad. ¿Y por qué dice que cobra el último si el último tenía Siburit el primero? No, cobró el primero, le quitó el primero al Benonit, solo el primero al segundo y así. Y va el tema otra respuesta, que no hay prueba de aquí, ¿por qué? De Shabu Kulhu Leadade. ¿Por qué? Porque todos los campos que tenía el moribundo, todos eran iguales. Entonces ¿qué significan iguales? Todos eran Benonit, todos eran Benonit, o Siburit, o Idit. Entonces, si así, no hay ninguna prueba. ¿Por qué va a querer cobrar del primero y no del tercero si todos son iguales? Muy bien, dijimos en la Mishnah, Emotziim la Gilat Perot. Dijimos, ¿se acuerdan el caso de que una persona robó un campo, se lo vendió a alguien, este alguien lo trabajó y después vino el robado y le quitó el campo y el otro cosechó, tenía frutos que había hecho ahí. Entonces este señor, cuando va al vendedor, al ladrón, al vendedor que le pague, la fruta se la va a pagar solamente de los bienes benejorim, libres, no los vendidos. Muy bien, Maitama, ¿por qué no? Amarula, Amarlakish, le fishen que tuvim. ¿Por qué? Porque este señor nunca le vendió, el ladrón nunca le vendió en el documento, no escribió que está vendiendo el terreno y los frutos y él va a ser responsable de los frutos. Él nunca se hizo responsable de los frutos del campo. Y por lo tanto, no puede cobrar, solamente se cobra ¿de qué? De los benejorim. Amarle Rabbi Amaleula de Hamazon y Shabe Abanot. Pero la obligación de mantener a la mujer, a la viuda y a las hijas de los huérfanos de la herencia de Keman que damos, que es como si estuviera escrito, aunque no está escrito, pero es como si estuviera escrito, así te quito la Gemara. De que tan sí, de todas maneras, aunque esté como escrito, de todas maneras, decimos que no se puede cobrar, no se puede sacar ese dinero de los bienes Meshobadim, solamente los benejorim, los bienes libres. Se contradice, si todo el motivo porque no está escrito, él no está escrito. Amarle le dijo, no, Atam, Meikara Aji Itkun, no, en ese caso de la mujer y eso, desde un principio sí se estableció que Tuvim Hem Etzel Benejorim, ven que Tuvim Hem Etzel Beshuadim, se consideran escritos como documentos, como escritos, pero para cobrarse los Benejorim, de los campos libres, no de los Shehuadim que ya fueron vendidos. Vejera Marrabasi Amar Yohanan le fichen que Tuvim. ¿El motivo cuál es? ¿Por qué? Porque en el documento de la venta no se hace responsable de las frutas también. Muy bien. Amale Rabizera le Rabasi. Y se ve Amazon y Shabe Amano de que man que te damos. Pero la responsabilidad de mantener a la viuda y a las hijas, que es como si estuviera escrito, así dice la Gemara, de que tan emotzi, aunque no, y también pone que no se saca de los campos Meshoadim, solo los campos Idit. Entonces, de esta manera, Amarle le responde igual que antes, solo aquí nada más cambian más los personajes. Mi cara Aji Atkur, en un principio así fue establecido, que Tuvim Hemzel Benejorim, se consigue como escrito, pero para cobrarse los bienes libres, ven que Tuvim Etzel Benejorim, y no, ¿por qué? Porque no se consideran escritos para cobrarse los bienes que están vendidos, de los campos vendidos. Muy bien, Rabbi Haina Amar, Rabbi Haina dice otro motivo. ¿Por qué no se puede cobrar de los campos vendidos? Le fish en Ketsubim. ¿Por qué? Porque las frutas no tienen un monto determinado, un monto establecido. ¿Por qué? Porque el que lo hizo puede decir lo que quiera. Porque las frutas son campos, está establecido cuánto era un campo, son unas hectáreas. Pero frutas, cuánto hizo, cuánto lo otro, no está determinado. Como no está determinado, entonces Jajamim dijeron que no se puede cobrar de ahí, sino los benejorim. Bueno, hasta todo lo bueno, hasta el próximo Kol Tuv.